A pesar de que algunos haters juran y aseguran que el Jikook no tuvo ninguna interacción durante el concierto de ayer, hubo un momento en particular que terminó haciendo que muchas personas quedaran completamente sorprendidas, porque el acercamiento que tuvieron ambos llamó muchísimo la atención y rápidamente comenzó a circular por todas partes. Y es que cuando aparecieron los primeros clips, muchos fans no pudieron evitar reaccionar, porque fue uno de esos momentos que, aunque duró solamente unos segundos, transmitió una energía que hizo que todos se quedaran mirando la pantalla intentando procesar lo que acababan de ver. Al principio, cuando comenzaron a salir los primeros videos, muchos pensaron que quizás se trataba solamente de un ángulo de cámara o de una coincidencia del escenario. Pero mientras aparecían más grabaciones desde diferentes perspectivas, muchas personas comenzaron a comentar ese instante porque se podía apreciar un acercamiento muy cercano entre ambos durante la presentación. Fue precisamente esa cercanía la que provocó todo tipo de reacciones dentro del fandom. Y es que para muchos fans que siguen sus presentaciones desde hace años, ese tipo de momentos siempre llaman la atención, porque recuerdan la mímica que ellos han mostrado durante mucho tiempo sobre el escenario. No se trata solamente de un gesto específico, sino de la forma en la que interactúan, la confianza que muestran cuando están juntos y esos pequeños detalles que hacen que muchas personas disfruten verlos compartir momentos durante los conciertos. Uno de los detalles que más comentarios generó fue cuando Jungkook y Jimin estuvieron tan cerca que incluso hubo un gesto juguetón que muchos fans interpretaron como una muestra de confianza y comodidad entre ellos. Cuando los primeros clips comenzaron a aparecer, las redes se llenaron de reacciones, porque para muchos fue un momento inesperado, divertido y muy espontáneo. Muchos gritaron, hicieron capturas y comenzaron a compartirlo, porque sintieron que era uno de esos segundos que terminan convirtiéndose en uno de los recuerdos más comentados de la noche. Y precisamente ese tipo de momentos son los que suelen generar más conversación, porque mientras algunos fans simplemente lo ven como una interacción divertida entre dos compañeros que tienen una gran confianza, otros lo viven desde la emoción de seguir una dinámica que llevan años observando. Cada persona interpreta esos momentos desde su propia perspectiva, pero lo cierto es que el clip consiguió llamar muchísimo la atención. Fue un momento que muchos describieron como lindo, cercano y lleno de esa energía juguetona que suele aparecer cuando los integrantes están cómodos sobre el escenario. Y claro, como era de esperarse, rápidamente comenzaron las discusiones en redes sociales. Algunos celebraban el momento, otros intentaban restarle importancia y otros simplemente no podían entender por qué algo tan pequeño podía generar tantas reacciones. Pero justamente ahí está una de las cosas más curiosas del fandom. A veces unos pocos segundos pueden convertirse en horas y horas de conversación. Un gesto, una sonrisa o una interacción inesperada pueden terminar siendo analizados desde todos los ángulos posibles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con este concierto. Muchos fans sintieron que ese momento rompía con ciertas narrativas que habían estado circulando antes del concierto, especialmente aquellas personas que aseguraban que no habría ningún tipo de interacción entre ellos. Sin embargo, como suele pasar en cualquier presentación en vivo, siempre pueden aparecer momentos inesperados que nadie puede predecir. Y bueno, para quienes disfrutaron ese instante, la reacción fue bastante clara. Simplemente lo tomaron como un momento divertido y especial dentro del concierto. Porque al final,
Una de las partes más emocionantes de seguir una gira es ver esos pequeños momentos que no aparecen en los ensayos ni en los videos preparados, sino que ocurren de manera espontánea frente al público. Y precisamente ese momento fue lo que muchos estaban comentando, porque no solamente fue el gesto en sí, sino la sensación que transmitió. Esa comodidad de dos personas que llevan años trabajando juntas, compartiendo escenarios y viviendo experiencias importantes como parte del mismo grupo. Además, algo que muchos notaron durante todo el concierto fue que parecía existir una energía diferente entre ellos. No necesariamente por hacer grandes gestos o buscar llamar la atención, sino por esos pequeños instantes donde coincidían, se miraban, sonreían o terminaban cerca durante alguna parte del espectáculo. Y ahí es donde muchos fans comenzaron a hablar de otro detalle que les llamó la atención. La sensación de que en algunos momentos parecía que ambos estaban conteniéndose un poco más, como si hubiera una intención de mantener cierta discreción o de no dejarse llevar demasiado por la emoción del momento. Y es justamente esa sensación la que muchos fans comentaron después del concierto. Porque si bien hubo momentos donde se notó esa cercanía y esa confianza que siempre llama la atención, también hubo otros instantes donde parecía que ambos estaban mucho más conscientes de todo lo que ocurría a su alrededor. Recordemos que actualmente cualquier segundo de un concierto puede terminar convertido en miles de publicaciones, análisis y comentarios en redes sociales. Por eso, muchos empezaron a preguntarse si quizás simplemente estaban siendo más cuidadosos con sus movimientos. No porque necesariamente haya una razón específica detrás, sino porque después de tantos años ellos saben perfectamente que cualquier cosa que hagan será observada por millones de personas. Una simple sonrisa puede convertirse en tendencia. Una mirada puede generar miles de comentarios y cualquier interacción puede ser interpretada de muchas formas diferentes. Y eso fue algo que varios fans sintieron al ver el concierto de ayer. Que había momentos donde parecía que querían acercarse más, compartir más tiempo juntos o simplemente disfrutar la presentación como lo han hecho en otras ocasiones. Pero al mismo tiempo había una especie de pausa, como si estuvieran intentando mantenerse concentrados en el escenario y en el espectáculo. Algo que llamó mucho la atención fue precisamente la dinámica cuando estuvieron juntos durante algunos momentos del concierto. Muchos notaron esas pequeñas acciones que para algunos pueden parecer normales, pero que para quienes siguen sus presentaciones desde hace años tienen un significado especial. Las sonrisas, las bromas, la manera en la que reaccionaban al otro o cómo terminaban coincidiendo en ciertos momentos, fueron detalles que los fans rápidamente comenzaron a comentar. Y uno de los momentos que más conversación generó fue cuando terminaron compartiendo espacio nuevamente. Como muchos saben, en los conciertos cada integrante suele tener posiciones determinadas. Pero hubo un instante donde muchos fans sintieron que existió una intención de coincidir y disfrutar ese momento juntos. Más allá de cualquier interpretación, lo que se pudo ver fue una interacción cómoda, llena de sonrisas y de esa confianza que se nota entre compañeros que llevan muchos años trabajando juntos. Muchos comentaban que era justamente ese tipo de momentos los que extrañaban. Verlos relajados, riéndose y disfrutando sin que todo pareciera tan estructurado. Porque aunque los conciertos tienen una gran planificación detrás, siempre existen esos segundos espontáneos que no están escritos en ningún guión y que terminan siendo los favoritos del público. Y claro,
Como era de esperarse, después aparecieron los famosos análisis de los fans. Algunos comparaban este concierto con presentaciones anteriores, recordaban momentos antiguos y hablaban de cómo la dinámica entre ellos ha cambiado con el paso del tiempo. Otros simplemente disfrutaban los clips sin buscar una explicación más profunda, quedándose con la emoción del momento. Pero algo que sí es interesante es cómo el público puede notar incluso los cambios más pequeños. Personas que han seguido sus conciertos durante años suelen reconocer ciertas formas de comportarse, ciertas bromas internas o ciertas maneras de interactuar que forman parte de la personalidad de cada integrante. Por eso, algunos fans sintieron que este concierto tenía una energía especial. También hubo quienes comentaron que parecía que ambos estaban intentando no distraerse demasiado. Porque una cosa es estar en un escenario disfrutando con tus compañeros, y otra muy diferente es olvidar que estás frente a miles de personas y millones de espectadores que están observando cada movimiento. Mantener el equilibrio entre ser natural y al mismo tiempo cumplir con la presentación no siempre es sencillo. Y creo que ahí está uno de los puntos más interesantes. Ellos son artistas que llevan muchos años frente al público, así que conocen perfectamente cómo funciona la atención de los fans y de los medios. Saben que cualquier detalle puede generar una enorme conversación. Por eso es normal que muchas veces simplemente intenten enfocarse en dar un buen espectáculo. Aún así, hay momentos donde la naturalidad termina apareciendo, porque después de compartir tantos años, es lógico que existan gestos automáticos, bromas espontáneas y formas de comunicarse que salen sin pensarlo demasiado. Es parte de la confianza que se construye cuando varias personas pasan gran parte de sus vidas trabajando juntas. Y justamente eso fue lo que muchos fans disfrutaron del concierto de ayer. No solamente un momento específico, sino la sensación general de verlos cómodos, disfrutando el escenario y compartiendo una energía que hizo que muchas personas terminaran la noche con una sonrisa.